Recibimos esta mañana con gran gusto al doctor Leonardo Costa, expresidente de la Junta Nacional de Drogas. Además, fue en su momento prosecretario de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Jorge Valle. Buen día, Costa, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, califica como día histórico. El mundo nos mira hoy. Sin duda, es un día diferente totalmente a lo que es en la historia de la lucha contra las drogas o del encare que se le ha hecho al tema de las drogas en relación a los comportamientos. Este es un tema que naturalmente desde tiempos inmemoriales, pero desde el año 61, Naciones Unidas eligió una estrategia a través de la aprobación de la Convención de Viena del año 61, que se fue profundizando posteriormente en el 70 y en el 88, en donde la estrategia global fue el combate más absoluto y restricto a cualquier tipo de comercialización e incluso en algunos países al propio consumo, seguido además de una política internacional que ponía el eje en el combate a la sustancia y nunca miró al individuo como el eje de la política y en el relacionamiento que ese individuo tenía con esa sustancia. Son años de muchísimos errores, muchísima violencia. Y en la suma se perdió. Y en la suma se perdió. Yo creo que la política de drogas en el mundo, o mejor dicho, la visión de las drogas empezó a cambiar con el SIDA, increíblemente. Porque cuando Naciones Unidas encara el tema del contagio intravenoso, entra a mirar que, bueno, que había que trabajar en una política diferente a la meramente represiva y había que ver si a través de la reducción de daños, aquellos consumidores de drogas que a su vez se inyectaban con agujas, se inyectaban intravenosamente y que a su vez contagiaban, se contagiaban entre sí el VIH, dijeron, bueno, tenemos que tratar de mirar una cosa diferente. Y yo creo que ahí empezó a nivel del sistema de Naciones Unidas, y sobre todo de la OMS y ONU-SIDA, a cambiar la política. Bien. Por lo tanto, yo creo que ahí ha habido un cambio que hoy me parece que Uruguay da un paso trascendental. Correcto. Hubo hitos importantes en el propio gobierno del doctor Valle, porque recuerdo ese concepto de la reducción del daño. De eso, si le parece, vamos a hacer algún comentario en los próximos minutos. Pero ahora veamos algunos antecedentes que tienen que ver con esto que señalábamos al comienzo. Uruguay mirado por el mundo a través de esta jornada histórica donde se regula el mercado del cannabis. Repasemos cuáles son. El autocultivo. La ley prevé el cultivo doméstico de hasta 6 plantas. Sitios de venta autorizados con un límite de 40 gramos por persona al mes, que será en las farmacias. Uso medicinal con autorización del Ministerio de Salud Pública y clubes de cannabis, establecimientos donde se podrá cultivar en grupo una cantidad de plantas proporcional al número de miembros. En todos los casos, los consumidores deberán registrarse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA que mencionábamos. Pero para saber exactamente cómo funcionará este registro, hablamos con el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. Se está trabajando sobre la base de dos mecanismos, uno que le da las máximas garantías al usuario de que no va a ser identificado y que por lo tanto al no develar su identidad no va a tener ninguna forma de eventualmente ser perseguido por su consumo o ser estigmatizado o ser raliado, por ejemplo, por una oportunidad de un trabajo. ¿Funcionará con un carnecito y con ese carné la persona puede ir a comprar una farmacia? ¿Cómo funciona? Exactamente, para aquellas identidades no develadas funciona un sistema de un carnet, se está trabajando en eso, en el diseño hay diferentes posibilidades y para las personas que sí no tienen problema en revelar su identidad, directamente con la cédula y con un registro mucho más sencillo van a poder acceder a la marihuana producida por el Estado. Pero esta ley también establece las siguientes prohibiciones. La venta a menores de edad, penas a quienes conduzcan bajo sus efectos, sanciones para aquellos que produzcan sin autorización y como el tabaco estará sujeto a las normas de consumo en espacios públicos y su publicidad estará prohibida. Bueno, aquí estábamos observando algunos detalles en este informe de Roberto Hernández.
Costa, primero un antecedente sobre aquello que nació durante la administración Valle, o sea, la intención de por lo menos comenzar este camino a la regulación. Yo creo que el presidente Valle en su momento, cuando dijo de que la solución a las políticas de drogas era necesariamente cambiar ese paradigma de la prohibición, lo que hizo en Uruguay fue poner en el debate bajo el tapete, pero sobre todo hizo una cosa más trascendente a mi juicio, que fue cambiar ciertas políticas, ciertos enfoques que tanto del nivel del Ministerio de Salud Pública como a nivel de la Junta de Drogas se venían dando, y ahí se empezó a trabajar en reducción de daños, se empezó a trabajar más fuertemente en lo que era el concepto de reducción de demanda, basado en un concepto que era el de los derechos humanos, es decir, cada usuario de drogas tiene derecho a un tratamiento o tiene derecho a el consumo que libremente la Constitución le acuerda. O sea, yo creo que ahí, a partir de ahí se empezó a enfocar en el individuo. Y ese para mí es un hito. Luego de eso, naturalmente, los fracasos siguieron, porque lo de México, lo que ha sucedido en México con la política represiva del expresidente Calderón, ha hecho que, a mi juicio, quienes quieran ver esto acá desapasionadamente, vean cómo la violencia que generó el propio Estado en la lucha contra los carteles generó más de 60.000 muertos. Cuando fueron al choque, allí absolutamente hubo un descontrol. Y además no lo han podido controlar, que es lo peor. Claro. Hay una diferencia que me parece relevante destacar en este momento, si usted lo considera, Costa. Las diferencias entre regular y liberalizar. Sí. Yo creo que sin duda es un tema. Lo que se está haciendo acá con la marihuana no es diferente a lo que hizo el propio Uruguay con el tabaco, y no es diferente a lo que el proyecto de ley que está en el Parlamento pretende hacer con el alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay el consumo es libre y eso no hay discusión alguna. Los propios militares, que fueron los creadores de la actual ley de drogas, creyeron, siendo poco liberales como eran, creyeron que el consumo era parte de la órbita individual y por tanto eso no podía estar penalizado. Sí penalizado en todas las etapas de comercialización, industrialización, etc. Pero me parece que a partir de ahí uno dice, acá realmente va a haber un cambio, que se va a permitir que ese consumo que hoy está liberalizado desde los años 70, la propia dictadura, va a poder tener un acceso que no sea a través del narcotráfico. Pero a su vez hay normas como, por ejemplo, prohibición de publicidad, prohibición de venta a menores, el mismo tratamiento que respecto del tabaco, digamos, el control en cuanto a calidad, el control en cuanto a quién puede consumir y los registros, claro. hacen que sea un mercado regulado y no liberalizado. Bien. Yo no puedo consumir libremente si no es a través de la regulación. Me parece bien esa precisión. Y además se ha dicho que es un mercado ya regulado, pero por el narcotráfico en este caso. Sin duda. ¿No? Allí usted ha mencionado lo que representa el tema de los menores. ¿No hay cierta vulnerabilidad al menor porque precisamente se le prohíbe integrarse a este consumo controlado? Sí, sin duda, y por eso, de alguna manera, la lucha contra la comercialización ilegal va a tener que necesariamente seguir. Pero esto es así no existiera narcotráfico. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Hoy por hoy la venta de tabaco a menores está prohibida, y es el INAHU el que debiera estar controlando que eso no suceda a través de sanciones a los comercios que vendan, o a través de sanciones a aquellos individuos que estén comercializando el tabaco, o lo mismo a través del alcohol, una vez que se apruebe esta ley que está en discusión en el Parlamento. Mucho más difícil en el mercado oculto, en el mercado negro. Pero en realidad yo creo que es verdad, es más difícil, pero también no es menos cierto de que mercado ilegal existe siempre en la medida que existe regulación. Pasa con el tabaco. ¿No vimos los otros días cómo se agarraba un matute de tabaco de cigarrillos cruzando Argentina y Uruguay? Eso va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que existan restricciones en un mercado, como ese, por ejemplo, venta a menores o regulaciones de precios, que yo creo que es un error regular precios. Es un error del gobierno pretender regular precios, a mi juicio, pero bueno. Regular a tal punto de competir directamente. Claro, es decir, no va a poder valer más de tantos pesos un cigarro de marihuana, me parece que es, por lo pronto... Una debilidad de la ley. Una debilidad. No, de la idea de los que la quieren reglamentar, por lo pronto. Pero bueno, son debilidades menores respecto de la idea macro. Yo me voy a ir a la idea macro, que creo que ahí sí, por lo pronto, es un cambio. Alguien puede decir, pero se está experimentando. Claro, es que le iba a preguntar precisamente eso, porque no es que alguien lo pueda decir, lo ha dicho el propio presidente. Por supuesto.
Sí, toda política nueva implica que un cambio respecto al paradigma y algún experimento en relación a lo que no existía. Ahora bien, el experimento de la prohibición ha sido dramático. El experimento de lo que tenemos hasta ahora ha sido terrible. En Uruguay hoy, a pesar de los esfuerzos que ha hecho este gobierno, el gobierno anterior y el que pudimos hacer nosotros cuando estuvimos en el gobierno, tiene un déficit en materia de tratamientos enorme. ¿Por qué? Porque en Uruguay no se quiere concentrar recursos para este tipo de actividades. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo que no se quiere? No, porque yo creo que el sistema de salud no ve a este tema como una prioridad. Desgraciadamente no lo ve. Fíjense que los tratamientos en Uruguay, de pronto, en el sistema mutual son más de 30 días y más de eso no tiene posibilidad de internación. ¿Por qué? Porque en definitiva esto no es fácil. O sea que hay intereses económicos detrás, digamos, Yo creo que o por lo menos una especulación. Por lo pronto no sé si es un interés meramente económico o hay un enfoque incorrecto de las políticas de salud, no solo en Uruguay. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es decir, el drama que tenemos en Uruguay no es esta ley que se va a aprobar ahora. El drama que tenemos en Uruguay, y es lo que de pronto a veces cuando el debate se pierde en blanco y negro, las cosas pierden enfoque, está dado justamente por el enfoque que el propio Estado y el sector mutual le está dando a estos temas. Yo sé que se ha intentado cambiar muchísimo por este gobierno, Calzada en eso ha trabajado muchísimo, pero no es fácil, digo. Entonces, me parece que este cambio y este experimento tiene que venir de la mano de un enfoque mucho más global, ¿no? Doctor, entonces usted está señalando que de pronto se aprueba hoy una ley, pero que estará agujereada por la realidad, por las circunstancias. Y va a ser un gran esfuerzo va a tener que hacer el próximo gobierno para no solo hacer que esta ley sea un éxito y que el modelo que se está aprobando pueda replicarse en otros países con éxito, sino también va a ser un gran desafío en materia de salud y va a ser un gran desafío en materia de recursos para aquellos individuos que ya hoy son consumidores problemáticos, no digo de marihuana, porque los consumidores problemáticos serios en Uruguay son otros, son de pronto otras sustancias como puede ser pasta base o propiamente alcohol. Claro, así que la red de contención literalmente está agujereada en principio. En principio, y hay que hacer muchísimo. Hay que mejorar ese entramado. Hoy se va a advertir en un debate que seguramente será prolongado, intenso, acalorado, sobre los aspectos inconstitucionales de la ley. Y allí se determina uno de ellos. Y usted señalaba, bueno, a los menores hay que educarlos, uno tiene que ver con esa posibilidad que tiene la ANEP, a través de sus consejos, de instruir sobre lo negativo de la droga. Y eso es inconstitucional. Bueno, yo creo que acá todos queremos buscar inconstitucionalidades en todos lados. Yo personalmente vi aprobar en mi gobierno una ley que decía que se debían incluir a los planes de enseñanza temas vinculados a prevención de drogas. Eso lo hacía una ley nacional con iniciativa del Poder Ejecutivo. Y eso, si uno va al preciosismo, quien tiene la potestad de eso es la ANEP. Ahora bien, la inconstitucionalidad es a quien digamos, ¿qué quiero decir con esto? En la medida en que obviamente uno le está dando un mandato a la ANEP para que instruya determinadas políticas educativas, naturalmente está violentando la autonomía de la ANEP. Pero no solo con esto, y muchos de los que están hoy diciendo que esto es institucional le han pedido muchas veces a la ANEP un montón de programas. Por eso digo que en esto hay mucho discurso interesado. Pero déjeme decir una cosa más. Ayer la Suprema Corte de Justicia dijo que la ley del SUSIBE, de patentes, para que la gente entienda, era constitucional. Y que quien podría eventualmente, mejor dicho, era constitucional porque quien la planteaba no tenía la legitimidad para hacerlo. Y quien eventualmente podría plantear el problema de la inconstitucionalidad eran las propias intendencias. O sea, quien puede plantear eventualmente la inconstitucionalidad por violación de la autonomía no es ningún partido político, ningún particular, sino la propia ANEP. Y eso lo dice la Suprema Corte en la última jurisprudencia que en estos temas tiene. O sea que, en la analogía usted entiende que es la ANEP la que podría presentar. Exactamente. Ni siquiera un director de la ANEP, un representante de la oposición de la ANEP. Ahí hay todo un tema de quién tiene la legitimación. Bueno. Pero usted entiende que hay antecedentes de este Hay tipo antecedentes de y desgraciadamente yo creo que las cosas son constitucionales o inconstitucionales, no son medias inconstitucionales. Bueno. Esto, si uno lo va al preciosismo, sí, sin duda hay una violación de ¿Usted la advierte que hay como un especial interés en estar advirtiendo permanentemente eventuales inconstitucionalidades? Yo creo que ha pasado muchas cosas. Este gobierno ha hecho cosas inconstitucionales y a las pruebas me remito, claro, como quien dice. Es decir, hay leyes que han dicho eso. Pero sí,
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la Constitución en términos generales. Y la Constitución es el pacto que nos une a todos los uruguayos y hay que evitar tratar de permanentemente tratar de perforarla. Ahora, este es un tema muy parcial. Yo, si hubiera sido, sinceramente, si hubiera sido parte de los promotores o un legislador a aprobar, yo sacaría esta norma para no discutir este tema. Porque estamos discutiendo el margen y no la sustancia. Una gota en el océano casi. Antes de las encuestas, porque además hay aparentemente una percepción de que la ciudadanía no está a favor de la reglamentación del mercado de la marihuana. Pero una consideración que también usted lo mencionaba al pasar, ¿no hay riesgo de que aumente el consumo? Va a aumentar, ¿por qué? Porque los consumos hoy están subdeclarados. Pasó en todas partes del mundo. Es decir, O sea, no aumenta el consumo, sino de la declaración. La declaración. Hoy por hoy, si usted le pregunta a usted, y usted trabaja acá en el canal, ¿ha fumado marihuana? Usted me tiene que decir que no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de preconceptos, de controles sociales, de situación de la persona frente a la autoridad o frente a las reglas dadas de la sociedad o del trabajo. Es natural que alguien diga, bueno, sí, no, yo no consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una subdeclaración notoria. ¿Dónde no hay subdeclaración? Y es donde la gente le llama atención. En adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente naturalmente es mucho más contraventor de las normas y más libre para poder decir, sí, he consumido marihuana, he consumido tal o cual otra sustancia. Ya en los sectores en donde hay más control social o control laboral o como le quiera llamar, es mucho más difícil. Yo creo que va a aumentar por fruto de la subdeclaración. Ahí va. O sea, socialmente va a ser más aceptado, digamos. Sin duda. Yo creo que ya hoy es más aceptable el consumo de marihuana. Y le pregunto a usted, por ejemplo, ¿fue presidente de la No, Junta de yo Drogas? no he consumido. Yo soy de una época, yo nací en Paysandú, crecí en Paysandú, y la marihuana hasta los 20 años yo no la vi. La vi acá en Montevideo. Entonces, Y nunca le llamó la atención, digamos. No, nunca me le llamó despertó la atención. la inquietud. No, la verdad que no. Después eso, lo de las encuestas. Gente que dice, no es bueno experimentar con nuestros jóvenes. Volviendo a ese concepto de que aparentemente vamos a ser conejillos de indias de un macro laboratorio. Sí, yo digo, hay que respetar muchísimo. Hay mucha gente, yo mismo me enfrento muchas veces a, pero ¿cómo puede ser que vos estés a favor si vos sos colorado o cualquier cosa? Digo, a ver, yo creo que en esto tengo un enfoque muy liberal de la cosa. Y sí, hay gente que está en contra. Es decir, ningún cambio social estuvo a favor de la mayoría. Cuando se puso la ley de 8 horas, probablemente si uno hacía una encuesta nadie iba a estar a favor. ¿Por qué? Porque son cambios que justamente rompen paradigmas. Pretender que hoy por hoy yo hago una encuesta, si parece bien o no parece bien, de pronto otros cambios sociales y trascendentales que tuvo la legislación uruguaya en los últimos años, matrimonio, personas del mismo sexo o cualquier otro tema. Y en principio la gente, estoy seguro, la primera reacción es negativa porque es un cambio a lo que es el paradigma. Pero hay que respetar mucho lo que la gente piensa, sin duda, porque estamos viviendo en democracia y es la base de nuestra convivencia. Bueno, después habíamos mencionado lo de lo experimental y la advertencia de los países de la región. El presidente se ha encargado de decir, miren que esto no va a ser el país del fumo libre, o sea, no va a ser tampoco aquel turismo canábico que uno imagina similar al de Holanda. ¿Entiende que esos riesgos están acotados? A ver, el sistema de registros pienso que lo puede acotar. Ahora, sí, vamos a ser parte de un lugar en donde la gente diga, bueno, acá se puede consumir y comercializar libremente, si hay muchas empresas interesadas en el mercado. Y yo creo que no es malo. Es decir, lo que está pasando en Argentina con el narcotráfico es terrible, ¿no? Y está un punto en donde si Argentina no mira otras experiencias, vamos a estar casi en una mexicanización de la situación. ¿No? Costa, el doctor Vázquez ha dicho en alguna oportunidad, de hecho, al propio programa Santo y Seña de acá del canal, que él estaría abierto a considerar la posibilidad de regular todas las drogas. ¿Usted va en esa línea también, en atención a estos ejemplos que pone, Sí. como el de Argentina? Yo creo que conceptualmente sí. No tengo duda de que si uno, ¿cuál es la razón de ser para regular la marihuana, el alcohol y el tabaco y no regular otras sustancias como puede ser la cocaína? Que la pueden llegar a heroína, ser las más cualquier otra? peligrosas. Que puede llegar a ser las peligrosas. Conceptualmente creo que no hay duda. Lo que sí me parece es que como todo cambio tiene que ser gradual. Yo soy muy cauto en esas cosas. Me parece que hay que empezar con una sustancia que está socialmente aceptada, porque no hay que olvidarse un tema. En Uruguay la marihuana, a pesar de estar prohibida su comercialización, desde el punto de vista social y sobre todo en algunos sectores sociales de clase media, está socialmente aceptada. Entonces,
Me parece que despacio hay que empezar con esta sustancia y eventualmente yo no veo conceptualmente ninguna restricción para decir esto es un mercado único. La oposición ha señalado, de hecho Jorge Larrañaga ha dicho, con la droga no se tranza, haciendo un juego de palabras. ¿Se está transando con la droga en este caso? Yo entiendo que no. Yo estoy de acuerdo con Jorge Larrañaga, a quien aprecio muchísimo. Yo creo que la droga no se tranza y uno no puede tener una política de promoción abierta de consumo. Por eso se está hablando de regulación. Es como decir, con el tabaco no se tranza, y yo creo que el tabaco no se puede transar. Y lo mismo decir, con el alcohol y el manejo no se tranza. Y no se debe transar. La percepción del riesgo. O sea, el otro día estuvo la diputada Verónica Alonso, dijo, por ejemplo, que en 6 horas de recorrida por Ámsterdam había visto más gente fumando marihuana que en toda su vida aquí en Uruguay. Y mucho menos delito seguramente. A ver. No, porque digo, a ver, es cierto lo que dice la diputada Alonso, la percepción de riesgo ya no con la aprobación, sino con la empezar a discutir el tema. Pasó en el 2000, cuando yo estaba en el gobierno, cuando empieza uno a discutir, la percepción de riesgo baja. ¿Por qué? Porque si las autoridades están diciendo que la solución a esto es modificar la política, la percepción de riesgo naturalmente baja. Es decir, uno le saca el tabú, y al sacarle el tabú, saca la cuestión de la prohibición. Pero también es cierto que en Holanda y por otras razones, no necesariamente justamente únicamente por la droga, también ha decaído muchísimo el delito y ha terminado totalmente con el narcotráfico vinculado a la marihuana. Entonces, las políticas hay que mirarlas en su integralidad. Y yo creo que el gran debate acá es evitar el tabú moral en estas cosas. Y no digo que quienes estén en contra lo están poniendo, que estén a favor, sino digo, me parece como enfoque global en el tema. Pero ¿no? tampoco caer en aquello de que la marihuana es buena. No, yo creo que ninguna sustancia consumida en abuso es buena. Sea la marihuana, sea el alcohol, sea el tabaco, o sea las grasas trans, sé, cualquier cosa. Claro, la marihuana light en algún momento surgió, ¿no? Como opción, digamos, esa posibilidad de que se produjera una marihuana que no pegara tanto. Yo creo que ahí es donde uno se mete en camisas de once varas, porque si uno dice, bueno, que no pegue tanto, va a haber siempre alguno que diga, bueno, yo tengo una variedad que sí. Entonces, claro. Por eso yo creo mucho en los clubes canábicos, que son los que en definitiva conocen de estos temas y conocen mucho el tipo de sustancia, ¿no? Bien, Leonardo, dígame, no se definió la variedad, estábamos hablando de ese aspecto, del grado, o sea, de la intensidad, digamos, de dónde se plantará, cómo se comercializará, cómo se controlará la producción. O sea, hay quienes entienden que es un cheque en blanco al gobierno para que en la reglamentación luego cometa algunas de estas cuestiones. Pienso que si hiciera eso estaría cometiendo una ilegalidad y por tanto sería pasible de que los tribunales pudieran pronunciarse. Pero lo que sí preocupa es, más allá de si comete una arbitrariedad o un exceso, es si está en condiciones en los próximos 4 meses, de abril se hablaba que empezarían a comercializarse, en estos meses para una puesta a punto y una puesta en marcha de todo este sistema. Y esa es una gran incógnita que yo no la puedo contestar. Bueno, no es casual además que sea en el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Me parece que esta votación tiene como una referencia. Sin duda, yo he hecho un punto de que en esta ley tiene mucho que ver la protección de los derechos humanos de aquellos usuarios que han sido olvidados por el sistema legal, ¿no? Es decir, y no es un tema menor. Bueno, le agradezco estos minutos. Le voy a despedir con un trabajo que me hizo Néstor Remeseiro. Me va a matar ahí. No, al contrario, a propósito de Forgotten. La emoción, digo. Lo mato de la emoción, ¿eh? Forgotten es el mejor potrillo de la temporada, ¿no? Mejor potrillo de la temporada, mejor 2 años, mejor 3 años, y bueno, ahora ojalá que vayamos por Ramírez. Vamos a ver esto a Remeseiro. Forgotten, el mejor de su generación, confirmó que pasa por su mejor momento. Luego de haber ganado el Gran Premio Nacional, el defensor de las sedas del Stud Siga aguarda presto de bríos la disputa del Gran Premio José Pedro Ramírez. Por lo hecho y por lo que vendrá, a Forgotten sus rivales tendrán que correr y mucho para ganarle. Bueno, notable la crónica de Néstor. ¿Es de exportación ya el potrillo? Bueno, veremos, probablemente, no sé, pero lo que sí, tenemos una gran expectativa para el Ramírez. El caballo trabajó ayer, trabajó espectacular, es sano. Vamos a tener una gran ilusión. ¿Es adictivo este asunto? Bueno, sí, esto es, yo digo, es mi primer gran caballo, pero he tenido buenos caballos y sobre todo el ambiente del estudio, claro, la amistad y la pasión por el caballo es algo que Uruguay, estas sí son de las grandes pasiones. Uruguay es el país del caballo de carrera y el país del raíz. Y en cada lugar de interior que seguramente está escuchando sabe que un caballo existe y para mí ha sido una gran pasión y una gran alegría que Forgotten haya hecho lo que hizo, la gente que lo rodea
y sobre todo ir ahora con la ilusión al Ramírez, ¿no? Al Ramírez. ¿Cuánta gente hay alrededor de Forgotten trabajando? Yo diría que hay más de 30 personas y amigos, muchos que seguramente están mirando, están permanentemente impulsando. La otra vez hicimos un asado, éramos más de 60 personas que estábamos. ¿Se hace a la plata vuelta. con esto, Leonardo? Se desquita. ¿Estimba? A ver, ¿Estimba? pero no, yo no juego a los caballos. Sí. Lo que sí que los premios a las carreras, es decir, al ganador, son muy buenos. Ayer justamente el director Cha hizo unos anuncios sobre premios para el año que viene, y esto mueve una industria y sobre todo es la mejor fuente de redistribución social que hay en un barrio como es el barrio de Ituzaingó, en donde aquel chiquilín que estaba de pronto en la pasta base ahora cuida y quiere ser variador o quiere ser peón de un caballo. Si alguien quiere ver lo que es prevención de drogas, de pronto tiene que ver cómo a través del caballo chicos sin ilusión pasan a ser el peón de ese caballo o el variador de ese caballo y pasan a pensar en un caballo como la gran esperanza de una vida diferente. Buen pie para un informe de Remeseiro, precisamente. Pero sin duda que lo es. Doctor Costa, muchas gracias. No, Muy amable gracias a como ti. siempre. Leonardo Costa estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living.